ya se oye. Bueno. Sí. Pero yo no he tomado. Necesito sacar este documento nada más. No lo puedo sacar. No puedo sacarlo porque no dobla mi dedo. Ah, ahorita lo saco. Este dedo no me deja eso. ¿Me llevo algo o le dejo todo? No, deja. Gracias, buenos días a todas y a todos. Díganme sus nombres completos. Maribel ¿Tienen una tarjetita? Tarjetita con una plumita para una rueda de prensa. Muy bien, ahora sí. Buenas tardes, gracias por su presencia. Bueno, pues el día de hoy me da mucho gusto que nos acompañen compañeras y compañeros líderes de organizaciones no gubernamentales, líderes en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este país. Lo que quiero manifestar y a lo que nos vamos a referir hoy es a lo que sucedió la semana pasada en Guanajuato, al rechazar el grupo parlamentario del PAN, junto con el voto del Verde Ecologista, las iniciativas que presentó Morena para modificar el Código Penal de Guanajuato, para modificar la ley de educación, la ley de salud, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y la Constitución Política del Estado de Guanajuato en materia del derecho a decidir de las mujeres en Guanajuato. Tengo el gusto de presentar para ustedes a tres compañeras, compañeros que han sido mentores de su servidora y del movimiento feminista. Uno de ellos es Francisco Cue, está aquí, él pertenece a GIRE AC, al Grupo Interdisciplinario de Reproducción Elegida. La segunda es mi compañera Maribel Luna, del Grupo Católicas por el Derecho a Decidir. También está aquí con nosotras María Luisa Sánchez. María Luisa Sánchez es ahora una feminista independiente, pero fue fundadora de muchas asociaciones, como GIRE, como el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y muchos otros. Y también nos acompaña Adriana Jiménez Patlán, de Equidad, Trabajo y Familia y todo eso, Asociación Civil. Y me da mucho gusto contar con la presencia, háganse acá junto a mí, para que no… Me da mucho gusto contar con la presencia de la diputada presidenta de la Comisión para la Igualdad,
la diputada Anaís Burgos. Estamos aquí porque al haberse empatado como nunca una votación en mayo pasado en Guanajuato, de 36 votos se obtuvieron 18 votos a favor y 18 votos en contra. Pero como no se permiten los empates, tenía que haberse vuelto a someter a discusión los dictámenes. Dictámenes que fueron en sentido negativo, es decir, el PAN en las comisiones rechazó todas las propuestas de Morena, menos una, que era la educación, modificar la ley de educación. De ahí en fuera se rechazaron todos los dictámenes, venían en sentido negativo. Al votar en el Pleno hubo un empate de 18 votos a favor y 18 votos en contra. Sin embargo, la ley obliga a que se vuelva de nuevo a someter al Pleno y como algo que no sorprende, a mí no me sorprende, pero a otras personas sí les sorprendió, la diputada del Verde, que había dado su voto precisamente en contra de los dictámenes que venían de las comisiones y a favor del derecho a decidir, decidió modificar su conciencia y votó para que se diera un voto de diferencia, 19-17. Y así fue como se quedó exactamente igual la Constitución política de Guanajuato con el derecho a la vida desde la concepción. No se modificó el Código Penal de Guanajuato para permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas. No se modificó la ley de salud sexual ni la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para hablar de autonomía reproductiva y de servicios de salud sexual y reproductiva. Y lo único que se modificó fue la ley de educación. Y sorprende que incluso hayan aceptado que se diera educación sexual. Adelante, por favor. Por eso es muy importante, el día de hoy nos hemos convocado las organizaciones no gubernamentales, todas las organizaciones de ser, del derecho a decidir, para manifestar nuestro rechazo ante lo que sucedió en Guanajuato y que no puede seguir sucediendo en este país. Porque en este país se permite la interrupción legal del embarazo en 23 estados más Aguascalientes, que lo permitió hasta las ridículas 6 semanas. Pero en este país se agravia contra nuestros derechos, que son universales, que son imprescriptibles y que se aplican a toda la nación y a todas las mujeres. No puede ser que por nacer en Guanajuato o vivir en Guanajuato y por vivir en Yucatán o vivir en Guerrero o vivir en Veracruz, sí se te permita o no se te permita acceder a servicios de interrupción legal del embarazo. Cuando creamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creamos una figura, que es la figura del agravio comparado. Y después se utilizó esta figura para hablar y declarar la alerta de género en el país, la alerta de género por agravio comparado. En este momento y bajo esta situación es que nos hemos convocado el día de hoy aquí con ustedes porque GIRE tiene algo que decir, porque Católicas por el Derecho a Decidir tiene algo que decir, porque Equidad, Trabajo y Familia tiene algo que decir, porque el Centro de Derechos Humanos tiene algo que decir para las mujeres de este país y para las autoridades en el país y en Guanajuato. Es por ello que en base a este resultado que ofende, este resultado en donde se esgrimieron argumentos religiosos, donde se habló de la autonomía de los estados para cumplir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, yo hago un llamado a esta nación
y hago un llamado también a la Suprema Corte de Justicia para que revisemos hasta dónde hay autonomía de los poderes para cumplir o no con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y agraviar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres por nacer en Guanajuato, o por vivir en Guanajuato, o por embarazarte en Guanajuato. Pero esto es el principio de algo que tiene que continuar. No nos vamos a quedar callados. Yo no me voy a rendir. Tengo un compromiso con la salud sexual y reproductiva de las mujeres de mi estado y de todo el país. Y vamos simple y sencillamente a manifestar nuestra postura y el camino que podríamos seguir para que en Guanajuato sea una realidad el acceso al ejercicio pleno del derecho sexual y de los derechos sexuales y reproductivos. Por eso voy a ceder el uso de la palabra a las organizaciones no gubernamentales, voy a ceder el uso de la palabra porque ellas y ellos han interpuesto amparos, han ganado amparos y porque han defendido a las mujeres independientemente del partido en el gobierno que tengan en ese estado. Es por eso que voy a ceder el uso de la palabra. ¿Quién quiere hablar primero? Gire. Le cedo la palabra a Francisco Cue de Gire para que haga su posicionamiento. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. La actual legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato desaprovechó el pasado jueves 5 de junio la oportunidad de establecer, de convertir a Guanajuato en el estado número 24 que despenaliza el aborto. Transmitieron durante la sesión la impresión de que la decisión de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar es una situación que es meramente de decisión política, cuando no es así. Espérame. Voy a esperar a que le suban al volumen, por favor, si no, no voy a seguir la rueda de prensa, porque ahora me le bajaron al volumen. Bueno, ¿listo? Muy bien. ¿Sí? Un poquito más, por favor. Gracias. Ahora sí. Repito. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. La actual legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, el pasado jueves 5 de junio, desaprovechó la oportunidad de convertir a Guanajuato en el número 24 en despenalizar el aborto en todo el país. Felizmente, al día de hoy, 2/3 partes de la República ya reconocen en sus respectivos códigos penales la posibilidad de interrumpir de manera legal y segura un embarazo. En la discusión de la semana pasada se argumentó de manera mañosa que los criterios establecidos por la Suprema Corte en las diferentes sentencias no obligaban al Estado de Guanajuato, específicamente a las y los legisladores del Congreso del Estado de Guanajuato, a reformar el Código Penal. Es una interpretación mañosa porque la Suprema Corte ha sido reiterativa en transmitir el mensaje de que la criminalización absoluta del aborto es una violación grave a los derechos humanos de las personas. Nosotras, a finales de abril, desde el Grupo de Información en Reproducción Elegida, obtuvimos por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo mediante el cual se nos reconoce la legitimidad en contra de los artículos que penalizan el aborto en la entidad y permiten que a todas aquellas personas que lo necesiten y que nosotras acompañemos puedan solicitar la interrupción de su embarazo ante las instituciones de salud del Estado. No es un amparo ideal, no es la decisión óptima, de ninguna manera soluciona el problema. Se tiene que despenalizar el aborto para garantizar que los servicios sean disponibles a todas y cada una de las personas que en Guanajuato lo soliciten. Pero esto, como adelantaba la senadora, es tan solo una de las diferentes estrategias que se tienen en contra de esta decisión que la actual legislatura mantiene en el Estado. Mantener la criminalización es imponer la maternidad a todas las personas,
lo cual, de acuerdo con la Constitución y los criterios internacionales, representa una situación grave a los derechos humanos. Me gustaría, con esto termino, transmitir el mensaje a todas las personas en Guanajuato que necesiten o que deseen interrumpir un embarazo, que se acerquen a nosotras. Con gusto las acompañaremos en la solicitud para que los servicios de salud del Estado de Guanajuato prestan los servicios. De acuerdo con la Suprema Corte, los servicios de salud en Guanajuato deberán prestar los servicios de forma digna y segura a todas las personas que deseen interrumpir un embarazo, que acompañemos desde GIDE. Esperamos que muy pronto este amparo deje de funcionar en virtud de que se despenalizó el aborto. Muy bien. Cedo la palabra a Maribel Luna, de Católicas por el Derecho a Decidir. Agradezco la presencia de la senadora Amalia García, de Movimiento Ciudadano, quien votó en Guanajuato, su partido, votó a favor precisamente de la interrupción legal del embarazo. Nada más fueron Morena, PT y Movimiento Ciudadano. El Verde, el PAN, el PRI y el PRD votaron a favor de la criminalización de las mujeres. Adelante. Buenos días, gracias a todas y todos por acompañarnos. Católicas por el Derecho a Decidir, subrayamos la relevancia histórica del debate por el aborto legal en Guanajuato. Nunca hemos estado tan cerca y la despenalización del aborto es ineludible. Lamentamos que en el camino hacia la justicia reproductiva, las fuerzas políticas dominantes en la entidad insistan en postergar el cumplimiento de su obligación constitucional en materia de derechos humanos. Particularmente, manifestamos nuestra preocupación frente a las diversas violaciones al Estado laico que se suscitaron durante el proceso y el debate parlamentario. No obstante, la tradición laica en México y el principio de laicidad consagrado en los artículos 40 y 130 de la Constitución Política, observamos un escenario de constante injerencia religiosa, en donde diferentes sacerdotes católicos buscaron incidir en el voto de las y los legisladores. Condenamos la intromisión de ministros de culto en el proceso legislativo, quienes no solo expresaron públicamente su postura sobre cómo tendrían que imponer su moral religiosa, sino que hicieron llamados directos a legisladoras y legisladores para votar en contra de la despenalización del aborto en una clara violación al principio de laicidad. Estas vulneraciones al carácter democrático del proceso comprometen la autonomía del Congreso, que debe legislar con base en el interés público y los derechos humanos, no en mandatos religiosos. Hacemos un llamado a los ministros de culto a respetar la autonomía del ámbito político frente a lo religioso, de conformidad con la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Enfatizamos la importancia de que se garantice una discusión en el marco del respeto a la pluralidad y la laicidad. Reconocemos el compromiso y la congruencia de las y los legisladores que se han posicionado firmemente a favor de los derechos reproductivos y en contra de la criminalización. Reafirmamos nuestro apoyo a las organizaciones y colectivas de Guanajuato y continuaremos acompañando la exigencia por la despenalización del aborto en el Estado. Confiamos en que el aborto legal será una realidad en todo el país, pues constituye una demanda justa, urgente e impostergable. Gracias. Bueno, pues me hizo el favor el senador Fernández Noroña de llamar la atención. Está dando una rueda de prensa allá y todos mis compañeros periodistas que estaban aquí cubriendo esta rueda de prensa se fueron para allá. Entonces ya nada más quisiera saber quién queda aquí, ¿verdad? Nadie. ¿Tú, Claudita? Muchas gracias, Televisa está aquí. ¿Quién más está aquí? ¿Me podrían decir? También está el canal del Congreso Y nada más. Esperamos entonces a que termine el señor Fernández Noroña su intervención y nosotros seguiremos. Qué amable.